Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 3 de agosto de 2017 y esto es La Contracrónica. Hace 2 días un grupo de jóvenes se presentaron de improviso en el puerto náutico de Palma de Mallorca, extendieron una pancarta en los pantalones junto a las embarcaciones de recreo, junto a los yates, y una vez allí encendieron unas bengalas y empezaron a cantar unas consignas. En principio, era algo parecido a una manifestación, obviamente sin haber informado ni nada, pero bueno, una concentración, un flash mob que llaman ahora, estas cosas modernas. Después de hacer eso se dirigieron a una terraza donde la gente estaba cenando y tomando un aperitivo y arrojaron confeti a los comensales, algo en principio perfectamente intrascendente, que no hubiera merecido ni siquiera un breve en la prensa local, si no fuese porque lo retransmitieron por las redes sociales, a través de una cuenta de Twitter que es relativamente famosa, o que se ha hecho relativamente famosa, se ha hecho bastante famosa en los últimos días. La cuenta de una organización llamada Arran. En concreto, Arran Jovent. Es una organización de extrema izquierda catalanista que unos días antes la habían prendido contra un autobús turístico de estos de 2 plantas, y también había pinchado unas ruedas de bicicletas turísticas en Barcelona, estas bicicletas para alquiler. Ambos eran actos vandálicos no especialmente graves, ni lo de Palma de Mallorca ni lo de Barcelona, pero que son indicativos de la campaña que ciertos sectores de la izquierda española han emprendido contra el turismo, que es por lo demás uno de los motores económicos del país. Las acciones de este grupo, que se llama Arran, como os he comentado antes, lo estoy estudiando ya a fondo. Llevo 3 días estudiándome bien todos sus documentos fundacionales. Estoy leyendo su página web de arriba abajo, sus PDFs, su propaganda y demás, para conocerlos más a fondo. A mí me gusta ir siempre a las fuentes, no quiero que me lo cuenten, y la pena es que no estoy en Barcelona para poder conocerles personalmente y verles actuar en persona, que no aquí en Madrid no actúan estos de Arran. A ver si montan una sucursal o algo así. Lo dudo, porque Arran es básicamente una organización independentista y no les veo yo aquí, al menos pidiendo la independencia de Cataluña. Podría montar una cosa así para montar la independencia de Madrid, que también. Bien, el tema es que las acciones de estos arranitas, podríamos llamarlos de esta manera, no son especialmente graves, como acabamos de ver. Estaban comparándolos con la Kale Borroka y bueno, sí, tienen una relación. De hecho ellos se sienten muy afortunados cuando les hacen esa comparación, porque les gusta sentirse parte de la revolución y admiran probablemente a los chicos de la gasolina de Batasuna de hace muchos años, ¿no? Que la armaban en la Semana Grande de Bilbao, en la de San Sebastián, le metían fuego al autobús que iba a Fuenterrabía y tal. Pero estos al lado de los de la Kale Borroka son unos aprendices, son niños pequeños. O sea, que los que había en el País Vasco hace 20 años sí que la armaban, y la armaban de verdad. Esto no se andaban con unas bengalitas y una pancarta, eso, ni pinchaban las ruedas de las bicicletas. Hacían cosas bastante más graves y bastante más lamentables desde todos los puntos de vista. Aquello sí que era terrorismo. Lo de estos no se le puede considerar terrorismo, lo miremos desde donde lo miremos. En todo caso, gamberrismo con coartada ideológica. En ese caso sí que encajaría dentro de esa categoría que me acabo de inventar. Pero como os decía antes, más o menos graves, estas acciones de Arran, de este grupo, es un grupo pequeño, tiene unos 500 miembros aproximadamente, son indicativas, es decir, son simbólicas. Y más muy simbólicas de un mar de fondo que corre por debajo. Es decir, no es el primer verano que tenemos problemas, o que tenemos manifestaciones, o tenemos pintadas, aunque sea simples pintadas, en las ciudades, especialmente en Barcelona, que tenemos declaraciones subidas de tono por parte de algunos políticos. Tenemos también encendidos debates entre amigos, entre familiares, sobre el tema del turismo. Una cosa que es la primera vez arrancó, creo que fue en 2015, es cuando empezó fuerte. Yo la primera vez que oí
manifestaciones de gente abiertamente antiturística fue el año anterior, el año 2014. Antes era, así lo digo, directamente impensable. No sé, supongo que estos pensarían lo mismo, pero desde luego no salían a la calle a encender bengalas ni muchísimo menos a hacer pintadas. Es decir, que esto de la turismofobia no es algo nuevo. Y de hecho ha llevado a algunos ayuntamientos, como el de Barcelona, a declarar cosas como la moratoria hotelera. En Barcelona es realmente complicado si uno quiere abrir un hotel. Acordaos, esto fue hace unos meses, ¿no? La Torre Akbar, esta torre que hay en Barcelona, pues, forma parte del Skyline. No digo a lo que se parece para que no digáis que soy mal hablado, pero bueno, el hecho es que la Torre Akbar, las Aguas de Barcelona, la vendió para que se montase ahí un hotel. Y esto que no sé si fue en enero o en febrero, una cosa así, y no recibió la licencia. Es decir, es un rascacielos, entonces hubiera sido un hotel muy grande. Es decir, no debemos olvidar nunca que todo lo que nace en la calle y no encuentra respuesta teórica, respuesta ideológica, quiero decir, siempre termina en el boletín oficial del Estado, o en los boletines de las comunidades autónomas, o en las ordenanzas municipales. Cuando aparece una idea, por muy descabellada que nos parezca, y nadie la responde, o no se responde convenientemente, se piensa que nunca va a llegar a nada, precisamente porque es descabellada. Al final esas ideas descabelladas son las primeras que llegan. De tal manera que nos encontramos con la paradoja, no solo en Barcelona, sino en otros muchos sitios, de que la administración, por un lado, gasta mucho dinero en promocionar el turismo, y eso se ve en ferias internacionales de turismo, en el propio Fitur, que se celebra en Madrid todos los años, como llegan comunidades autónomas, ciudades, o en ferias turísticas por el mundo. La propia agencia de turismo de España o de Cataluña o de la propia Barcelona tendrán una concejalía dedicada al respecto a este tema. Se gastan grandes cantidades en hacer folletería, en pegatinas, llaveros, pinchos USB y cosas por el estilo, en acudir a congresos, en emplear a gente, y eso por un lado, y por otro le ponen infinitas trabas cuando esa llamada que han hecho tiene éxito, es decir, encuentra eco, es decir, los turistas van y vienen. Porque la promoción turística siempre es muy desagradecida. Puedes haberte gastado mucho dinero, haber tenido mucho ingenio, haber preparado el mejor folleto del mundo, tenerlo en la feria, llevártelo al Fitur, y resulta que al año siguiente no va ningún turista, o van muy poquitos, y dicen, pues hemos tirado el dinero, bueno, habrá que intentarlo más veces. Bueno, en el caso de ciudades como Barcelona, con o sin promoción, la ciudad se llena de turistas todos los años durante todo el año. Es decir, no es una cosa ni muchísimo menos ya a estas alturas estacional, se encuentran turistas en cualquier época del año. Este mismo año pasado estuve en otoño, estuve en invierno y estuve en primavera, y estaba la ciudad llena de turistas, Barcelona, quiero decir. Vamos, Barcelona y en general toda España, porque España es un país turístico. Eso es algo que no se le oculta a nadie, lo es desde hace ya muchísimo tiempo, lo es desde hace medio siglo. No estoy diciendo que viva exclusivamente del turismo, como se dice muchas veces. No, es que España vive del turismo. No, en absoluto. No es del todo cierto. Es importante, pero no es ni muchísimo menos lo que nos da de comer a los españoles. En 2016, iba a mirar los datos, el sector turístico, que fue un año especialmente bueno, con 80 millones de turistas, supuso el 11% del PIB. Luego, esto lo que nos está diciendo es que el 90% restante del PIB no es el sector turístico, sino otras áreas como la industria u otro tipo de servicios, ¿no? De hecho, el primer producto de importación de España, de exportación de España, lo que más produce el país son los automóviles y la maquinaria, partes de automóviles, etcétera. De hecho, si los agrupamos, las exportaciones españolas, tenemos que 1/3 de las exportaciones del país es eso mismo. Son equipamiento de transporte y maquinaria. Esto en el año 2015. Son datos que he estado mirando antes de mientras preparaba la contracrónica de hoy, ¿no? Bien, todo este tercio de las exportaciones totalizaron en 2015 aproximadamente 100.000 millones de euros. Es decir, una cantidad respetable, ¿no? Luego, después de esto, vienen los otros bienes manufacturados y los productos químicos. Si miramos el perfil exportador de nuestro país, es esencialmente un país industrial, ¿no? Un país industrial de un valor añadido medio alto. Produce pues desde automóviles a partes de aviación, está metido en la industria aeronáutica, etcétera, ¿no? Industrias de cierto nivel, no al nivel que puede ser Alemania, pero bueno, que está bastante bien. Bien,
aparte de esto, pues luego pues hay otro tipo de sectores que generan empleo y que generan riqueza, pues muchas veces pensamos, ¿no?, la agricultura, pero que es, a pesar de todo, minoritario, tanto en exportaciones como en el propio aporte al PIB. Es decir, que yo lamento decirlo, y lamento decirlo mucho, se repite bastante, pero España no es un país de camareros. Sí, por mucho que se repite y que se insista, y lo hacen pues cada vez que salen las cifras del paro. Está diciendo, sí, se crea empleo, pero todos son camareros, ¿no? Es decir, que el turismo es un sector importante, pero no es el único del país. Es decir, es un sector muy bueno y es bueno tener turistas, cuantos más mejor y cuanto más dinero se dejen mejor, pero no es el país, ni España, ni Barcelona, ni Cataluña viven exclusivamente del turismo, ni muchísimo menos. Afortunadamente significa que el país tiene diversificados, digamos, sus fuentes de ingresos, sus fuentes de negocio. Lo que sí tiene el turismo es una gran permeabilidad, es decir, que de él se aprovechan otros muchos sectores, ¿no? Pues, qué sé yo, por ejemplo, las fábricas de automóviles, pues necesitan fabricar algunos automóviles más porque pues los turistas los alquilan. Entonces, no todos los están hechos en España, pero una parte considerable, porque más especialmente los coches de alquiler son coches pequeños que se fabrican mucho en España. O la construcción, el sector de la construcción, bueno, pues los turistas necesitan alojarse en hoteles o en apartamentos y hay que construirlos antes. En ciertas zonas del país, los edificios, ¿no?, todas ciudades turísticas, puramente turísticas, pues qué sé yo, Benidorm o algo así, están llenos de edificios cuya única función es alojar turistas, ya sean nacionales o extranjeros, o el sector de la alimentación, porque bueno, los turistas, como todos los seres humanos, pues comen a diario, ¿no? Comen 3 veces o más veces a diario. Las fábricas de cerveza, por ejemplo, las elaboradoras, pues con los turistas, además el perfil turístico que tenemos en España, que son básicamente alemanes y británicos, que son grandes cerveceros, pues marcas como Damm o como Mau o Cruzcampo se hartan a venderles cerveza y por lo tanto eso obliga a que fabriquen más de la que venderían si en lugar de venir 80 millones de turistas pues viniesen 5. No haría falta producir tanta cerveza o fabricar tantos automóviles o construir tantos edificios. Es decir, que es bueno en general para la economía por su propia permeabilidad. Luego además crea empleos y riqueza de manera directa. Las cafeterías, los hoteles, los parques de atracciones, etc. En definitiva, que crea negocio en muchas áreas. Y ese negocio se traduce en empleo y en capital que puede luego reinvertirse en nuevos proyectos productivos. Si lo miramos desde este punto de vista, que es como se deben de mirar los procesos de mercado, lo que podemos concluir, sin miedo a equivocarnos, es que un país con muchos turistas, pues un país que tiene una bendición, es de hecho una bendición caída del cielo, que vengan muchos turistas. Bueno, España no sé si es el segundo o el tercer país con más turistas del mundo, desde luego en relación a su población, el país con más turistas del mundo. Y este año leía el otro día que iban a entrar como 85 millones, una barbaridad, teniendo en cuenta que es más del doble de la población residente del país. Bueno, pues eso está el mundo lleno de países que desearían tener no ya los turistas que tiene España, sino la mitad. Con eso ya se conformarían. De hecho, que es una bendición es un hecho que no aguanta ningún tipo de análisis. Si miramos las zonas turísticas, lo que nos encontramos es que son más ricas. Es que tienen rentas más altas, es que sus economías son más dinámicas, que tienen una gran abundancia de empresas de todo tipo, evidentemente focalizadas en el turismo, pero de todo tipo. El turismo, allá donde hay turistas, automáticamente se genera riqueza. Caray, no hay más que viajar media hora hacia el interior de la provincia de Málaga, por ejemplo, desde la Costa del Sol, quiero decir, para darse cuenta de lo que consigue el turismo. A solo 60 o 70 kilómetros de la costa, los pueblos languidecen, la tasa de desempleo es alta y los jóvenes se van. He puesto el caso de la Costa del Sol, pero me vale cualquier otro. En muchos lugares de España, conforme te acercas a la costa, es cuando empiezas a ver gente, y empiezas a ver empresas y empiezas a ver actividad económica, en una palabra, ¿no? Pero vamos, hasta donde yo sé, la Costa del Sol no está en contra del turismo.
tampoco están en contra del turismo en la Costa Blanca, que está en Alicante, o en otros lugares que prosperaron al albur del boom turístico de los años 60, básicamente, cuando empezaron a entrar turistas en masa en España, pues, invitados, entre otras cosas, por el gobierno de la época, que vio que era una fuente de ingresos y de divisas muy interesante. La turismofobia es un producto un producto ideológico, a fin de cuentas, que se manifiesta con toda su virulencia en ciudades como Barcelona. No solo en Barcelona, pero especialmente. Si hubiera una capital de la turismofobia en España, esa sería Barcelona, cuya alcaldesa es abiertamente contraria a los turistas. No estoy inventándome nada ni emitiendo una opinión. Por sus hechos los conoceréis, y Ada Colau, desde que llegó a la alcaldía de Barcelona en el año 2015, ha hecho todo lo posible por disuadir a los visitantes de ir a la ciudad. Desde lo de la moratoria hotelera, la persecución de los pisos turísticos, etc. Ella venía de ese entorno de la izquierda radical, estaba metida acordaos esas imágenes esos vídeos que salieron cuando las elecciones de 2015, que se la veía vestida de superhéroe, ¿no? Supervivienda o algo así. Y uno de los... se metían con los bancos, efectivamente, pero también se metían con la turistización de Barcelona, que si la Rambla se había convertido en un parque temático, etc. Lo cierto es que Barcelona en tiempos era básicamente una ciudad industrial, especialmente textil. El siglo XIX, principios del XX, era algo así como el Manchester español, ¿no? Tenía más chimeneas que campanarios, un auténtico emporio industrial. Ha dicho la ciudad industrial más importante de España. Pero eso hoy por hoy ya es historia. Hoy es una ciudad de servicios que vive básicamente del comercio. La ciudad comercial, esencialmente, que es lo que curiosamente había sido también durante la Edad Media, gracias al puerto, a una burguesía muy activa y tal. Bueno, pues hoy es una ciudad comercial, tuvo su etapa industrial, pues una etapa que terminó porque, como Londres tampoco es una ciudad industrial, y lo fue muchísimo durante el siglo XIX, ¿no? Es decir, que en buena parte hoy vive del turismo, el turismo es un fenómeno eminentemente comercial. De hecho, creo que es el 15% del PIB de la ciudad lo genera el turismo. Y de todo tipo de turismo, no solo del turismo como lo pintan de turistas, son todos unos borrachos y unos maleducados que ponen la ciudad perdida, etc. Evidentemente de eso hay, pero también hay turistas educadísimos que se gastan mucho dinero, que visitan exposiciones o que simplemente van a tirar fotografías al paseo marítimo y a las propias Ramblas, ¿no? Que van a ver la Sagrada Familia. Es decir, que Barcelona tiene la inmensa fortuna de ser una ciudad grande, una ciudad muy bonita, con un clima excepcional, y está muy bien situada. Geográficamente, quiero decir. Que si Barcelona, en lugar de estar donde está, estuviese en la isla sur de Nueva Zelanda, no tendría tantos turistas por una cuestión de distancia, pero es que está en el lugar perfecto, a hora y media, 2 horas de avión de prácticamente todas las principales ciudades de Europa. Accesible también por autopista o por ferrocarril, por lo tanto es un lugar al que cuesta poco llegar, y más con las aerolíneas de bajo coste que menudean por Europa desde hace ya muchos años. Lugar, ya digo, con un clima muy bueno, que es una ciudad preciosa y que además tiene el ambiente de todas las ciudades españolas, es decir, gente hasta las tantas por la calle, terrazas, bien, se come bien, la gente es amable, los españoles somos gente amable, con los turistas y con cualquiera. Es un país de gente alegre, cualquiera que lo conozca lo reconoce. Es decir, que a todas las ciudades del mundo, a cualquiera, le gustaría estar en el lugar de Barcelona. Podemos ir y preguntar. Nos vamos a Minsk, le preguntamos al alcalde de Minsk si le gustaría, Minsk, que es la capital de Bielorrusia, le gustaría, o Astana, que está en Kazajstán, si les gustaría tener tantos turistas como Barcelona. Bueno, con un cuarto ya me conformaría. Vamos, he puesto este par de ciudades, pero podía poner cualquier otro, Podía poner Ciudad de Guatemala, o podía poner La Paz en Bolivia, o, no lo sé, alguna ciudad de Canadá a la que no se llega porque hace frío o porque está directamente lejísimos.
Evidentemente, cuando hay muchos turistas, pues se presentan algunos problemas. Algunos problemas de sociedad, obviamente, algunos problemas de convivencia, algunos bastantes problemas de carestía, porque crece el caso del Airbnb pues ha hecho que crezca el precio de los alquileres. Pero es que no existe el mundo perfecto. Es decir, una ciudad que viva de la industria, no digamos ya si es la industria pesada, pues estará contaminada. Una ciudad que es un nodo de transportes, un centro logístico, pues estará rodeada de autopistas y habrá camiones por todas partes. Y grandes naves industriales a las afueras que no son precisamente bonitas. Una ciudad que se dedique a las finanzas, como es el caso de Frankfurt, pues será asquerosamente cara y horriblemente aburrida, como es el caso de Frankfurt. Cualquiera que viva allí lo sabe. Es decir, que toda actividad humana tiene su externalidad, que es inevitable. Se puede tratar de atenuar con regulación, pero no eliminar sin acabar sin exterminar la actividad principal. Cuanto más la regules, más irás acabando con lo principal. Si una ciudad que vive de fundir acero o de generar electricidad mediante centrales de carbón le implantas una regulación de contaminación muy estricta, pues las centrales terminan cerrando y yéndose a otra parte. Pues habrá matado a la gallina de los huevos de oro o a lo que vive la ciudad. Es decir, que Barcelona es turística porque los barceloneses, la ciudad es preciosa, aparte de eso, pero los barceloneses además han creado toda una industria alrededor. Y en gran parte viven de ella, y viven muy bien. Y las ciudades turísticas tienen la ventaja más de que son bonitas y los habitantes se encargan de que estén más bonitas todavía para que la gente siga fluyendo. Es decir, para no matar a la gallina de los huevos de oro, en una palabra. De la misma manera que el Frankfurt, pues una ciudad financiera, pues se encargan el alcalde y los propios frankfurtinos de que la ciudad siga siendo interesante para que se instalen allí aseguradoras, bancos y demás. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es: ¿a qué vienen los actos vandálicos como estos de Arran? ¿Realmente ellos creen que van a conseguir detener esto? Simplemente pinchando las ruedas de una bicicleta y tal. Pues yo personalmente creo que lo de esta gente es más oportunismo que otra cosa. Es decir, caray, que se han subido a este carro porque estamos en temporada alta y así copan las portadas. Cosa que han conseguido. Pero si echamos un vistazo a su historial de acciones, quiero decir, veremos que lo suyo es simple agitación callejera. Ya os he dicho al principio que ya los he puesto en mi punto de mira y los estoy estudiando. En marzo, por ejemplo, ocuparon la sede del PP en Barcelona. Tuvieron que ir los Mossos a sacarles de allí. En junio se encadenaron a la Bolsa de Barcelona y empezaron a berrear consignas contra el capitalismo. También cortaron la autopista del Mediterráneo en Tarragona para protestar contra la violencia. Todo esto en los últimos 6 meses, para protestar contra la violencia de género. Ocuparon un piso de Airbnb en Valencia y cada 2 por 3 montan escraches en las empresas de trabajo temporal para quejarse por la temporalidad, los contratos basura, etc. Hay cosas que no son muy familiares. Es decir, es extrema izquierda pura en acción. Caray, nada nuevo, nada que no conozcamos. En España la hemos tenido de todos los colores y todos los sabores. Joder, que esto no son las Islas Lofoten, en donde nunca pasa nada. Los chicos estos de Arran se han puesto ahora con la campaña del turismo porque es lo que toca y porque quieren visibilidad. Y los medios se la están dando. En un mes estarán en otra cosa. Básicamente porque su organización madre, que es la CUP, esto es algo así como las juventudes de la CUP, no hay una relación orgánica, pero en esencia, los diputados y demás y representantes de la CUP les apoyan y muchas veces les apoyan de cuerpo presente, pues la CUP los necesita en la calle, porque sus hermanos mayores están en las instituciones y no tienen tiempo de armarla como debe de ser en las calles, que es lo que de verdad les gusta y lo que hacían antes de entrar en las instituciones. Es más, conforme se acerque el 1 de octubre, subirán el volumen. Y si el referéndum, por lo que sea, no se termina celebrando, que se vayan preparando en Barcelona porque la van a armar muy parda.
No son muchos, ya digo, son unos 500, pero están tan fanatizados que parecen dispuestos a todo para causar el mayor daño posible. A la vista está. De hecho, han empezado a salir ya en Guardian y en algunos periódicos extranjeros. No sé, por de pronto el sector turístico de Barcelona está a los nervios. Ojo, y con razón, ¿eh? Porque el turista es tan asustadizo como el dinero que trae en su billetera. Me pasa Gonzalo Ceballos, que es un oyente de La Contra, que es medio venezolano, medio español, una entrevista a un periodista colombiano del que no me ha sabido dar más referencias, a Aristóbulo Istúriz. Aristóbulo Istúriz es el ex vicepresidente hasta hace muy poco, hasta el mes de enero. Ahora está Tarek El Aissami, pues antes era este hombre, Aristóbulo Istúriz, es un histórico del chavismo, tiene desde el principio. Creo que es el único de la cúpula máxima chavisma que es de raza negra, así que es muy fácil de identificar este hombre Aristóbulo Istúriz. Pues muy bien, en esta entrevista que le está haciendo por la mañana temprano un periodista colombiano, esto debió ser el lunes, por lo que me ha parecido inferir de la conversación, ¿no? Está Istúriz contando lo que según él pasó el domingo, y cuando el entrevistador le interpela, le dice, bueno, sí, le veo a usted como muy, muy optimista, es decir, que le lleva la contraria. Fijaos en cómo responde. Esto fue una fiesta democrática. Señor Istúriz, ¿usted realmente se cree lo que me está diciendo? Una fiesta democrática como la tuvimos aquí el domingo. La fiesta democrática, si usted la quiere ver, no tiene que creérmelo a mí. Usted puede abrir cualquier medio internacional en el continente, y puede ver las imágenes de gases lacrimógenos, de sitios de votación donde no hay una sola persona, de personas que fueron asesinadas, 16 personas en una jornada electoral. Perdóneme, ¿usted se cree lo que usted está diciendo? Y se lo pregunto con el mayor respeto, ¿usted se lo cree? No, yo voy a respetar tú eres un lacayo, ¿vale? Bueno, como veis es de manual. O me das la razón o eres un lacayo. Punto. No hay término medio. O dices sí buena a todo, o eres un lacayo. Curiosamente, este periodista es colombiano. Si fuese venezolano, seguro que no le hubiera dicho ni esto ni la mitad de esto a Aristóbulo Istúriz, y menos cómo están las cosas actualmente en Venezuela. Como os decía ayer en la contra de ayer, estas son señales indirectas de la fase en la que han entrado. Están en la fase del enloquecimiento y ya ni se esfuerzan en parecer amables. Os he puesto solo un fragmento pequeño, corto de la entrevista, pero me he escuchado, no la entrevista entera, pero sí todo lo que me mandó Gonzalo, y termina, cuando ya se despide, ¿no? Te dice, bueno, pues nos despedimos, tal cual. Y Aristóbulo Istúriz se despide del periodista llamándole payaso. Payaso, una cosa de una violencia verbal innecesaria, un tipo que, insisto, no es un militante que han encontrado por la calle, un exaltado, ¿no? Ni muchísimo menos. Este era, hasta hace 2 días, era ministro ahora, y hasta hace 2 días vicepresidente del país. En fin, bueno, pues vamos a pasar, sin irnos de Venezuela, vamos a pasar a Pizarro, que nos quiere poner su punto, o quiere poner el punto sobre la I de la contracrónica de ayer. Cuando en el 2014 Antonio y en el 2015 Leopoldo quedaron en manos de la justicia venezolana, hubo alguna duda sobre si se trataba de procesos políticos y sobre si la justicia sería imparcial. Cuando de madrugada han llamado a sus casas y no era el lechero, sino los secuaces de Nicolás para encarcelarles, no hay duda alguna sobre el carácter dictatorial del desafuero. Si en Venezuela hubiera de manera generalizada alimentos, medicinas, energía, libertad y justicia, Nicolás nada debiera temer. Pero el caso es que actúa como si temiera algo. Oye un tic-tac como un susurro, intuyendo de qué se trata y negando que es un clamor. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en la contra de hoy. Solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.